Estimados abogados, continuamos con el análisis de derecho de las obligaciones. Ahora vamos a hablar de un tema con el cual concluiremos esta asignatura que se llama extinción de las obligaciones. Es decir, vamos a concluir con la prestación debida en esta relación jurídica, en este vínculo jurídico, y vamos a señalar las siguientes. En primer lugar, una forma de extinguir la obligación es la compensación, en la cual entre las partes existen prestaciones que son recíprocas, y bajo esta circunstancia, en este tenor de que son acreedores y deudores a la vez, vamos a extinguir la obligación llegando a un acuerdo compensatorio. Bajo esta circunstancia, esta compensación puede ser legal cuando sí la pacta el ordenamiento jurídico. Puede ser judicial cuando lo determina el órgano jurisdiccional a través de su sentencia. Y puede ser voluntaria si así las partes lo fijan dentro de un convenio. Otra forma de extinguir la obligación es el tema de la confusión, toda vez que sobre una misma parte se da la calidad de acreedor y deudor. Y en esa circunstancia, por confusión de derechos, tenemos que dar por extinguida la obligación. Vamos a poner un caso práctico para que se entienda esta confusión. Supongamos que Pedro tiene un crédito con Santander, y crédito hipotecario. Pedro no puede cumplir con la obligación signada con Santander, y como consecuencia Santander lo emplaza a un juicio especial hipotecario, toda vez que ha sido generalizada su incumplimiento de la obligación. En ese sentido, se va en rebeldía Pedro, el juez lo condena al pago de la prestación con Santander, y al no poder cumplir, pues de alguna manera nos vamos a una fase de ejecución, y en la ejecución se determina hacer efectivo la garantía hipotecaria que está consignada sobre el bien inmueble. Ya nos vamos a la fase de impugnación, inclusive ya llegamos a que la sentencia se considera firme. En ese supuesto, vamos a ver que llegamos a una fase de ejecución, y al no recibir el pago por parte del deudor, entonces se determina el remate del bien inmueble. En el remate del bien inmueble no comparece ningún postor, como consecuencia Santander adquiere dicho bien. En esta circunstancia, al haber adquirido el bien Santander, el bien que era de Pedro, evidentemente tenemos una consecuencia. Había un derecho de crédito consignado a su favor. Como consecuencia, al ser el nuevo propietario, tenemos la doble tesitura o la doble calidad para Santander. Por una parte, es acreedor derivado de la hipoteca consignada, y por otra parte es deudor como consecuencia de que es el nuevo titular del bien inmueble. Entonces, en esta confusión de derechos, tenemos que dar por extinguida la obligación. Otra forma de extinguir la obligación es el tema de la remisión de la deuda, es decir, el perdón que realiza el acreedor al deudor para que de alguna manera ya no cumpla con la obligación, sino al contrario, le está perdonando la deuda. Este perdón, para que produzca efectos, tiene que ser por escrito, o en su defecto, ante la presencia de testigos o ante la presencia del órgano jurisdiccional. Otro tema que es muy importante es la novación. En esta circunstancia, lo que se está celebrando es un nuevo acuerdo de voluntades extinguiendo un acuerdo anterior. La realidad es que extingue una obligación, pero da nacimiento a otra obligación. Y en este supuesto podríamos hablar de un cuento de nunca acabar. Extingue una obligación, pero a su vez crea una nueva obligación. Y desgraciadamente, las instituciones de crédito son especialistas en esto, abogados, en el tema de que al final de cuentas quieren que permanezcamos eternamente endeudados. Tenemos otro supuesto, la prescripción negativa, que es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y en esa circunstancia, al no ejercitar un derecho consignado por el transcurso del tiempo, vamos a señalar que se pierde esa oportunidad de hacerlo efectivo. Como consecuencia, extingue una obligación.
Y por lo que respecta a la caducidad, es el término o el plazo procesal que se tiene para iniciar una determinada actividad procesal y exigir el cumplimiento de un derecho. Al no realizarlo dentro de los plazos que marca la ley, evidentemente ya no tenemos este mecanismo procesal para hacerlo efectivo. Estimados amigos, pues estos temas son muy importantes cuando nos referimos a la forma de extinguir la obligación. Pero haciendo una recapitulación de lo que hemos visto a lo largo de estos videos, tenemos que tomar como referencia que analizamos la clasificación de la obligación. Hicimos la clasificación en naturales, que son aquellas que no tienen el elemento procesal para hacerlas efectivas. Y hablamos de las civiles y hicimos una subclasificación de esas obligaciones civiles. También hicimos referencia, estimados amigos, a la transmisión de las obligaciones y señalamos que se pueden transmitir a través de cesión de derechos, a través de cesión de deudas o a través de la figura de la subrogación. También mencionamos lo referente a la extinción de las obligaciones. Damos por terminadas obligaciones y se puede presentar a través de la compensación, a través de la confusión, a través de la remisión de deuda, a través de la novación, a través de la prescripción negativa y a través de la caducidad. Estimados amigos, es un tema muy bonito, muy interesante, y yo les recomiendo ampliamente, por favor, estudien ustedes la obra del doctor Gutiérrez y González llamada Derecho de las Obligaciones. Sin lugar a dudas, es un documento fundamental para comprender y analizar todo esto que hemos venido desarrollando a lo largo de esta serie de videos. Estimados amigos, como siempre, agradezco la atención. Por favor, revisen el material que hemos elaborado para que ustedes retroalimenten toda esta información y sigan practicando. En verdad, que la práctica hace al maestro. Muchas gracias, estimados amigos, y como siempre quedo a sus órdenes.